Señor nos bendiga. John Stott, pastor fallecido ya hace un tiempo, pastor inglés muy conocido, sobre todo en el mundo de la enseñanza cristiana y en el mundo de los estudiantes universitarios, un gran maestro, John Stott. Cuando llegaba a un lugar, hacía lo contrario a lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros llegamos a un sitio, a veces decimos, llegué yo, nos anunciamos. Pero John Stott, cuando llegaba a un lugar, decía, qué bueno que aquí están ustedes. Lo bueno no fue que yo llegué, lo bueno fue que yo llegué y que los encontré a ustedes. Hoy yo digo como John Stott, qué bueno que ustedes están aquí. Qué bueno que podemos ser fieles a nuestro compromiso con el Señor. A pesar de la lluvia, a pesar del mal tiempo, estamos aquí y yo sé que disfrutamos de alabar juntos al Señor y de recibir también su palabra. Estamos estudiando las cartas del apóstol Pablo a los tesalonicenses y hemos terminado el capítulo 1. Hemos estado hablando de qué tiene la palabra del Señor para nosotros en este primer capítulo y quiero comenzar haciéndole una pregunta en el día de hoy. Después del capítulo 1 de la carta a los tesalonicenses y después de todo lo que el apóstol Pablo nos enseña allí, ¿qué continúa en esta carta? ¿Qué hay después del capítulo 1 de los tesalonicenses? ¿Con qué nos encontraremos allí? Una pregunta un poco profunda, una pregunta que nos va a llevar a pensar muchas cosas, pero que tiene una respuesta sencilla. Después del capítulo 1 va el capítulo 2. Y hoy vamos a comenzar a ver el capítulo 2. Y cuando yo estaba estudiando esta carta, cuando el Señor me llevó allí y yo vi todo lo que tenía, yo le decía al Señor, Señor, y no podíamos predicar hasta el capítulo 1 y después volar hasta la mitad del capítulo 3, cosa que no tengamos que enfrentarnos a todo lo que hay desde el versículo 1 del capítulo 2 hasta la mitad del capítulo 3. Yo no quería llegar al capítulo 2, quería volar el capítulo 2, no tener que sumergirme allí, porque hay temas que a nadie le gusta conversar. Hay temas que no son lo más cómodo por lo que allí se enseña, pero como ustedes entenderán, el Señor me dijo, no, predica también el capítulo 2. Enfréntate a eso, enfrenta a la iglesia a lo que allí se encuentra. Tenemos también que aprender esto. Si queremos ser una iglesia bajo el señorío de Cristo, tenemos también que enfrentarnos al capítulo 2 de la carta a los tesalonicenses. Así que hoy quiero invitarlo a que vayan conmigo allí, a la palabra del Señor. Busque la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, primera a los tesalonicenses, y vamos a leer los versos del 1 hasta el versículo 8. Primera a los tesalonicenses, vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el verso número 8. Dice la palabra del Señor: porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablarles el Evangelio en medio de mucha oposición. Pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Porque como saben,
Nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras, ni con pretextos para sacar provecho. Dios es testigo. Tampoco buscamos gloria de hombres, ni de ustedes ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Más bien demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por ustedes, que nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Padre, gracias por tu palabra, gracias por traernos a ella, gracias por dejarla de forma tal que podemos entenderla, podemos ver qué tú tienes allí para nuestra vida. Háblanos en esta mañana, Señor. Quita de nosotros todas las cosas que impiden que tu palabra sea predicada y recibida por tu Hijo Jesús. Amén. Amén. En este capítulo 2, el apóstol Pablo cambia el enfoque, o mejor dicho, no el enfoque, sino el foco de lo que él viene hablando. Él tiene un mensaje que se hila a lo largo de los 5 capítulos de la carta, pero en este capítulo 2 cambia la dirección hacia dónde va. Recuerden que en el capítulo 1 que hemos visto en estas últimas semanas, el apóstol Pablo se dedica a hablar de los creyentes a los cuales se les está escribiendo. Aunque en algunas cosas de este capítulo 1 habló de él y de los hermanos que lo acompañaban, principalmente estaba hablando acerca de estos hermanos, reconociendo cómo ellos se convirtieron. En los versos 1 al 3 del capítulo 1 nos habla de esto. También nos habla de cómo estos hermanos vivían una relación directa con la palabra del Señor, con el valor que la recibieron, cómo la aplicaban a su vida, de forma tal que esa aplicación los llevó a ser imitadores de Pablo y a la vez imitadores de Dios. Es decir, comenzó a producir un fruto que se evidenció en el cambio de la vida de estos hermanos. Cambios que vemos al final de este capítulo 1, cuando Pablo le dice, ellos mismos hablan de ustedes, cómo cambiaron de ser unos idólatras a adorar solamente a Dios, cómo cambiaron a ser personas serviciales, porque a nosotros nos hospedaron y nos sirvieron en todo lo que necesitamos. Pablo les habla de esto. Y luego de hablar de ellos, de cómo entonces vivían para Dios, en el capítulo 2 pasa a hablar de su testimonio personal, del testimonio de aquellos que están con él. Incluye a los que lo acompañan. Pablo venía siendo atacado por un grupo de enemigos que se dedicaban a desprestigiarlo en las iglesias que iban fundando o las iglesias que visitaban, y lo buscaban desprestigiarlo por medio de acusaciones falsas sobre sus enseñanzas y su persona. Podemos hablar dentro de esos enemigos de los judaizantes, que los seguían desde Jerusalén e iban yendo donde quiera que el apóstol llegaba para imponer o exigir prácticas propias de los judíos a aquellos que conocían el evangelio para certificar su conversión. Le exigían el cumplimiento de la ley y de la circuncisión, razón por la cual en el capítulo 15 del libro de los Hechos nosotros vemos que Pablo y Bernabé se reúnen con los apóstoles en Jerusalén, en lo que conocemos como el Concilio de Jerusalén, y de allí entonces sale una normativa, una carta que luego fue enviada a las iglesias para regular las relaciones y el comportamiento en ambos grupos. Ellos acusaban a Pablo también de falsedad en sus enseñanzas doctrinales. Decían que Pablo no los estaba enseñando bien, porque Pablo no los estaba enseñando a cumplir la ley. Lo acusaban también de fundar iglesias para aprovecharse de los creyentes. Para aprovecharse de los creyentes, enseñoreándose de ellos y exigiendo de ellos bienes económicos. Lo que era mentira. No era eso lo que nosotros encontramos en la palabra del Señor.
Ante estas acusaciones, esto hace que el apóstol Pablo salga al frente, presentando una defensa de su testimonio y de su ministerio. No una defensa con el propósito de venderse a sí mismo, sino de defender el evangelio. Y a la vez de enseñar a la iglesia sobre lo que es un liderazgo saludable y comprometido. En este capítulo 2 y parte del capítulo 3, el apóstol Pablo, defendiendo su ministerio, nos va a enseñar cuáles son las características de un servidor bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y esto vamos a estar viendo en el día de hoy. Pero al hablar de esto, no quiero hablar y no quiero usar la palabra líder. No quiero hablar de un líder bajo la autoridad del Señor. Si se fijan, les acabo de decir que nos da el perfil de un servidor bajo la autoridad de Cristo. ¿Y por qué no quiero hablar de líder o de liderazgo? Porque al hacer eso, pudiéramos tomar la mala interpretación de que lo que vamos a ver no aplica a mí, el pastor que se lo aplique. Los líderes que trabajan en algún ministerio que hablen de eso. Pudiéramos pensar que este perfil que encontramos aquí está diseñado solamente para aquellos que tienen alguna posición ministerial oficial dentro de la iglesia, o aquellos que simplemente hemos dedicado nuestra vida en el llamado del Señor a servir ministerialmente en todo lo que el Señor nos ha encomendado. Y no es así. Las palabras que encontramos aquí son aplicadas a todos los creyentes. Mire por qué. Esta no es una carta que Pablo está escribiendo para los pastores de una iglesia determinada. Le está escribiendo a todos los creyentes que se encuentran en la ciudad de Tesalónica, que pertenecían a la iglesia de Tesalónica. Y cada vez que usted toma acción en predicarle el evangelio a alguien, en servir en una determinada acción a otra persona o en desarrollar algún servicio dentro del cuerpo de Cristo, usted se está convirtiendo en un servidor del Señor. Entonces lo que encontramos aquí aplica a toda persona que sirve al Señor sin importar la plataforma desde la cual lleve a cabo su servicio. Eso tenemos que saberlo, mis hermanos. Cuando nosotros vemos el primer capítulo, nos damos cuenta que todos los creyentes que estaban aquí eran considerados servidores por el apóstol Pablo. Por eso él habla de manera general. Él no está haciendo seccionamientos grupales. Él le habla a todos diciéndole todo lo que el Señor ha hecho en ellos y todo lo que ellos han hecho partiendo de la obra del Señor. Pablo inicia en el capítulo 2 diciéndole, porque ustedes mismos saben, hermanos, fíjate cómo lo llama hermanos una vez más, algo que vimos desde el capítulo 1 cuando él certifica la conversión de estos hermanos. Y aquí está apelando a la conciencia, a la memoria, a la experiencia personal que estos hermanos han tenido con él. Le dice, ustedes saben que nuestra visita a ustedes no fue en vano. Y cuando le habla de que no fue en vano, está usando un adjetivo que significa que no fue vacía. No vine en una visita vacía, en una visita inútil. Lo que le está diciendo a ellos es, nuestra visita no fue en vano porque nosotros vinimos en primer lugar a traerle el evangelio. No fue un trabajo estéril, sin ningún fruto. Y la prueba de que no fue sin ningún fruto son ustedes mismos y la obra que el Señor está haciendo en ustedes. En ese fruto del evangelio, en esa visita provechosa del apóstol Pablo, él le dice y le da la primera característica de su trabajo en el versículo 2, cuando le dice, sino que después de haber sufrido y sido maltratado en Filipos, como saben, tuvimos el valor de hablarles el evangelio. Y aquí tenemos la primera característica de un servidor bajo la autoridad de Cristo. Tenemos que saber que un servidor bajo la autoridad de Cristo es una persona valiente. No podemos servir al Señor si no tenemos valentía.
Esto es lo que Pablo apunta. Aquí él le dice, después de haber sufrido, tuvimos el valor. La palabra valor hace alusión a alguien que habla con denuedo, que dice las cosas con honestidad y sinceridad, sin importar el medio que los rodea. Alguien que actúa sin miedo. Y un servidor de Cristo necesita ser una persona valiente, porque el servicio en la mayoría de los casos se llevará a cabo con oposición. Nunca tendremos la mejor de las condiciones para servir. Siempre vamos a tener oposición en medio nuestro. Y esa palabra oposición que usa Pablo allí, cuando dice que le hablamos el evangelio en medio de mucha oposición, es la palabra griega agón, de donde viene la palabra que nosotros conocemos como agonía. Y esa palabra agón significa lucha, competencia. Algunos dicen también que puede ser traducida como combate. Un combate que, como dice la Biblia, no es contra sangre y carne. Dice en el mismo Pablo en la carta a los Efesios, no es un combate sencillo, no es contra sangre y carne. ¿Por qué? Porque aunque es una oposición dirigida por los hombres, es sustentada por el mal. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Es un combate dirigido por el hombre, pero sustentado por el mal. Y para nosotros entender eso, solamente tenemos que ver el contexto en el cual estaba el apóstol Pablo hasta llegar a la ciudad de Tesalónica. Vaya conmigo al libro de los Hechos por un momento y vaya y busque el capítulo 15. Hechos capítulo 15, ya hemos hecho este recorrido, pero mirando cosas diferentes. Vamos a ver qué nos dice este recorrido una vez más sobre la agonía del apóstol Pablo. En el capítulo 15, versículo 2, Pablo dice, como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, miren cómo dice, ¿qué tuvieron Pablo y Bernabé? Disensión. Se enfrentaron a los judaizantes, se enfrentaban a la oposición de aquellos que querían imponer la ley de Moisés. Muévase al capítulo 16. Los versículos 10, a partir del versículo 18. Esto lo hacía Pablo, esto lo hacía por muchos días, desagradando esto a Pablo. Se volvió y dijo al Espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que en Hechos 16, Pablo llega a la ciudad de Filipos, se encuentra una muchacha poseída por un demonio, esclava, cuyos amos la estaban usando para adivinar y ganar dinero. Pablo expulsa el demonio de la vida de esta joven y cuando la muchacha quedó liberada, se acabó la adivinación. Entonces miren lo que dice ese mismo texto un poco más adelante, versículo 19. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de ganancia por ellos, prendieron a Pablo y Silas y lo arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. ¿Qué pasó allí? Que entonces formaron una turba, llevaron a Pablo ante las autoridades. Pablo y Silas son azotados, dice la Biblia, con muchos azotes y luego encarcelados. Pero esa oposición no cayó al apóstol Pablo, sino que allí en la cárcel le predicó el evangelio, cantó alabanzas y se ganó al carcelero y a toda su familia. Más adelante en el capítulo 17, ya he estado en Tesalónica, en el versículo 5 dice que los judíos cuando vieron que Pablo estaba predicando el evangelio y vieron la gente convirtiéndose llenos de envidia, formaron una turba, llevaron mucha gente a la plaza para alborotar al pueblo. E hicieron que Pablo se fuera a otra ciudad, a la ciudad de Berea. Y cuando vieron que Pablo un poco más adelante estaba predicando en la ciudad de Berea, se fueron a Berea a hacer lo mismo. Pablo nos está hablando porque él mismo viene de sufrir adversidades. Yo no sé ustedes, mis hermanos, pero probablemente mi primera reacción al enfrentar ese tipo de cosas es decir, vamos a dejar esto. Y probablemente lo espiritualice diciendo, es una muestra que la voluntad del Señor nos está llamando a no seguir predicando. Porque nadie quiere ganarse un par de palos, unas cuantas pedradas
por predicar el Evangelio. El ministerio se realiza en base o en un ambiente de agonía, de combate, de lucha. Por eso necesitamos ser servidores llenos de valor. Es después de atravesar todo eso que Pablo le dice a ellos: nosotros tuvimos el valor, no dejamos de hacer el trabajo, a pesar de estar cogiendo lucha, a pesar de enfrentar agonía, no abandonaron el trabajo. Les he hecho esta historia en otras ocasiones, pero no deja de venirme a la mente la historia de un pastor, conocido por algunos que están aquí, el pastor Rolando Díaz, en sus inicios ministeriales hace muchos años atrás. Este pastor un día se paró a predicar aquí cerca en la avenida Mella frente a La Sirena y comenzó a predicar el Evangelio allí con denuedo. Comenzó a predicar y a decirle a la gente lo que había que decirle en la palabra de Dios. Cerca de él había allí un chinero pelando su china y vendiendo. Y en un momento, digamos, pienso yo, que se sintió acorralado por el mensaje, o que Satanás, poniendo a aquel pastor en agonía en medio de un combate, aquel chinero cogió una china que ya alguien se había comido y se la lanzó y le dio tremendo chinazo a aquel hombre. Este evangélico me tiene harto. ¡Pum! El chinazo acabó con él. Aquel pastor cuenta que miró a aquel hombre, sacó su pañuelo, se limpió y se movió un chin más allá a seguir predicando el evangelio. Años después, tiempo después, un día ese pastor va a predicar a una iglesia. Y cuando termina de predicar, se le acerca a un hombre y le dice: pastor, ¿usted se acuerda una vez que usted estaba predicando en tal sitio, así, asado, y pasó tal y tal y tal cosa? Dice: claro, ya me acuerdo. Dije: perdóneme, yo era el chinero. Si no tenemos valor, nuestra primera reacción cuando nos enfrentemos a la agonía, a la lucha, va a ser dejar el encargo que Dios nos ha hecho. Nosotros tenemos que saber que las aflicciones, que este combate, al igual que en aquel tiempo, es una realidad aún para nosotros en el día de hoy. Y es algo que el mismo Señor Jesucristo vaticinó para nosotros. Hagamos otro recorrido por las Escrituras. Vaya conmigo al Evangelio de Juan. Mira lo que dice la Biblia acerca de esto. Juan, y vamos a comenzar en el capítulo 15, versículos 20 y 21. El Señor dice: acordaos de la palabra que os dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también lo van a perseguir a ustedes. Un poco más adelante, capítulo 16, versículo 1, dice: esta cosa os he dicho para que no tengan tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate piense que así rinde un servicio al Señor. El Señor está hablando de que vamos a enfrentarnos a lucha. Mira el versículo 20. En verdad les digo que lloraréis. El Cristo mismo nos dijo a nosotros que íbamos a enfrentar eso y no vamos a poder resistirlo si nuestro valor no depende del poder de lo que Cristo ha hecho por nosotros. No vamos a poder resistir porque por nosotros mismos no podemos llenarnos de valor. Necesitamos al Señor en nuestra vida. Este mismo texto nos enseña que es en Cristo que se fortalece y que se sustenta nuestro valor. Y esta es otra característica de un servidor de Cristo. Mira cómo dice la segunda parte del versículo 2. Dice: tuvimos valor, ¿haciendo qué? Confiados en nuestro Dios. El valor viene, mis hermanos, de confiar
en Dios. Y esa es otra característica del servidor cristiano. Es una persona que confía en Dios. Es la confianza en Dios que nos hace tener valor cuando estamos atravesando por situaciones difíciles. Es la confianza, una característica de un servidor bajo la autoridad de Cristo, porque sabe que si Cristo no es la autoridad que rige su vida, va a abandonar el servicio. ¿Cuántas veces no hemos nosotros renunciado a situaciones que en algún momento han representado hasta un sueño para nosotros, simplemente porque tenemos que enfrentar unas dificultades? ¿Cuántas veces no hemos hecho eso? Nuestra fe, nuestro testimonio, nuestro deseo de predicar el evangelio o de ayudar a otros se ve afectado cuando tenemos que enfrentar dificultades y estamos confiando en nosotros mismos. ¿Saben por qué? Porque nuestras capacidades lo único que hacen es llevarnos a ser más temerosos al ver que no podemos resolver nada, que no puedes ganar el combate. Ahora, si nos apoyamos en Cristo, si nosotros ponemos nuestra vida y nuestra atención en Cristo, Dios en Él nos guiará a seguir adelante cada día. Cuando estamos atravesando por el fuego de la prueba, Dios nos va a hacer en Cristo seguir adelante. Cuando entendemos que ya no podemos más, Dios nos va a llevar en Cristo a saber que sí podemos, pero no por mí, sino por Él. ¿Y usted sabe por qué? Porque Cristo tiene toda la autoridad. Mateo capítulo 28, en el versículo 18, el Señor, dándole las últimas instrucciones a sus discípulos, les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y para nosotros es fácil ver ese texto en el día de hoy, pero para ellos no era fácil, porque el Señor le estaba diciendo a ellos: vayan a predicar por todos los lugares. Y cualquiera dice: a predicar cuando me van a matar por predicar. Pues tú estás loco. Y él dice: vayan con confianza, porque toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Nosotros tenemos que tener valor para servir a Cristo, porque nosotros no vamos con nuestra autoridad, sino vamos sustentados con la autoridad de Cristo. Yo no puedo ir confiando en mí, tengo que ir confiando en Él. ¿Saben por qué? Porque un poquito más adelante, en el versículo 20 de Mateo 28, no solamente Él me dijo que toda la autoridad le había sido dada, sino que Él dice: yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Así que cuando tú tienes que enfrentarte a aquella cosa que te atemoriza, tienes que saber que Dios está contigo. Cuando tú tienes que enfrentarte a aquella persona que le quieres predicar el evangelio, pero que es hostil, que te quiere atacar, que quiere desmeritar lo que tú estás haciendo, que quiere causar desprestigio a la palabra del Señor, tú tienes que saber que tú no vas en tu autoridad, tú debes ir en la autoridad del Señor y que vas con el Señor. No es lo que yo hago lo que me ayuda a seguir adelante, es lo que Cristo hace. Lo que Cristo hizo, que me debe llenar de confianza. ¿Y qué hizo Cristo? Según nos cuenta Juan capítulo 16, versículo 33, venció en este mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y mira de qué manera tan absoluta lo ha hecho, que Pablo le dice a los colosenses que Cristo en la cruz despojó a los poderes y las autoridades, triunfando sobre ellos, haciendo de ellos un espectáculo. Se lo voy a poner en dominicano. ¿Saben qué fue lo que hizo Cristo? Que ridiculizó a Satanás y sus poderes en la cruz del Calvario. Hizo un espectáculo con ellos, dice la palabra. Entonces, mis hermanos, no hay de qué temer. Un servidor de Cristo es una persona valiente. ¿Por qué? Porque nuestro valor no depende de nosotros, depende de Dios. Pídele al Señor que te dé valor. Cuando el mundo venga contra ti, cuando lo veas más grande que a Dios y te llenes de temor, pídele valor al Señor y sigue adelante. Esto hicieron los discípulos.
en Jerusalén, enfrentando persecuciones, estando Pedro y Juan prisioneros. El Señor de manera milagrosa los suelta, y cuando llegan a la casa donde estaban, dice Hechos capítulo 4, a partir del versículo 29, que ellos oraron diciendo: ahora, Señor, considera sus amenazas. ¿Qué significa sus amenazas? Su oposición. Y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Versículo 31, mira lo que dice: después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Resultado, fueron llenos de valor. Todos hablaban de Dios con valor. Ten valor, porque aunque enfrentes dificultades y pruebas, Dios va a usar las pruebas y las aflicciones para perfeccionarnos, hacernos cada día más como Cristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, que las pruebas van a producir paciencia, y la paciencia tendrá su obra completa para que seamos perfectos sin cabales y que no falte nada. No es que no tengamos pecado, pero cada día nos vamos a parecer más a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener valor y ser valientes, porque aunque las pruebas son duras, nunca son tan duras como pueden ser. Porque la palabra del Señor dice que en este momento atravesamos tribulaciones que son leves y momentáneas. Son tribulaciones, son pruebas, es un combate, pero nunca es tan duro como puede ser, porque son leves y no van a durar para siempre porque son momentáneas. Pero también debemos tener valor, mis hermanos, porque en medio del combate, cuando se cierre una puerta, debemos tener valor para entrar por la otra que se abre y seguir haciendo la obra de Cristo. John Bunyan, pastor y predicador inglés de siglos pasados, pasó 12 años preso por predicar el Evangelio. 12 años preso por predicar el Evangelio. En varias etapas. Pero cuando no pudo predicar el Evangelio con sus palabras, porque estaba encarcelado, predicó el Evangelio escribiendo. Y en una de sus prisiones, el Señor lo guió a escribir uno de los libros más reconocidos de la literatura mundial, que fue El progreso del peregrino. Dios te va a hacer enfrentarte a combate, pero ten valor, porque se van a cerrar puertas y se van a abrir otras. Si te dejas amedrentar cuando una puerta se cierre, te quedarás atrapado. Pero si eres valiente, cuando una puerta se cierre, entrarás por la siguiente que se abra. Hemos visto hasta ahora que un servidor bajo la autoridad de Cristo es una persona valiente. En segundo lugar, es una persona que confía en el Señor, y esa confianza aumenta su valor. Y algo más que podemos ver aquí es que un servidor de Cristo tiene un mensaje correcto. Tiene un mensaje correcto y eso lo llena de valor. Versículo 3, nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, ni es con engaño. ¿Qué cosa más buena cuando nosotros sabemos que sin importar el momento, lo que estamos hablando es la verdad? Pueden atacarte, puede venir todo el mundo en tu contra, pero si tú estás hablando la verdad, tú vas a tener valor de decir: no es así, es de tal forma. Y Pablo dice aquí nuestra exhortación, y cuando habla de exhortación, está hablando de nuestro acompañamiento y nuestra enseñanza. La palabra exhortación significa eso. Es la palabra parakaleo, que significa poner a alguien al lado de otra persona con la intención de ayudarlo, de animarlo, de enseñarlo a seguir adelante. Esa es la función del Espíritu Santo después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ser un paracletos, un consolador, alguien que nos exhorta. Y esa exhortación no solamente es para corregir, sino para animar. Pablo le está diciendo: nosotros lo hicimos con valor, porque nuestro acompañamiento para ustedes no fue un engaño.
no vino de error, es decir, no estaba extraviado. Y estas son cosas que tienen que caracterizar nuestro mensaje. No está extraviado. La palabra error significa o demuestra la condición de alguien que vive extraviado de la doctrina o de la vida moral. Pablo dice, nuestro mensaje no estuvo extraviado. En segundo lugar, él le dice, no tuvo inmundicia. No vino a ustedes mezclado con cosas impuras, ni vino con engaños, no vino con tácticas ocultas para atraerlos. Y Pablo allí se está oponiendo directamente a aquellos que lo acusaban. Está hablando, no vinimos como los filósofos o como los maestros que vienen a venderle un sueño irreal para que ustedes queden atrapados. Nosotros vinimos a hablarle la verdad de Dios. Vinimos con un mensaje correcto. Y como nuestro mensaje es verdadero, nadie va a callar ese mensaje. Como nuestro mensaje es verdadero, no nos vamos a atemorizar cuando tengamos que hablar del Señor. Tenemos que tener valor porque yo sé que esta es la palabra de Dios y que la palabra de Dios es el poder de Dios en medio de los hombres. Los falsos maestros engañan vendiendo sueños y enseñanzas irreales que cambian según sus conveniencias. Y lo hacen para lucrarse de los creyentes y para lograr objetivos personales aún por encima de los objetivos de Dios. Hace muchos años yo fui a una iglesia. Esta es la segunda parte del cuento cuando me sacaron con el carro viejo y feo que yo tenía. Y cuando estaba en aquella iglesia, cantaron unas cuantas alabanzas y de repente subió al púlpito una señora y dijo, yo les voy a hablar de lo que es un milagro financiero. Y comenzó a decir todo lo que Dios había hecho. Y dijo, yo conocí al Señor, pero yo vivía como una mendiga, pero yo era la hija del rey. Y yo comencé a decirle al Señor, yo necesito que tú hagas un milagro financiero y me des un trabajo. Pero no cualquier trabajo. Tiene que ser un trabajo importante porque yo soy una hija tuya y tú eres el rey. Y dice, y el Señor me dio un trabajo que yo ganaba, qué sé yo, ¿cuánto? No recuerdo la suma exorbitante que di. Dijo, pero después yo necesitaba otro milagro financiero. Le dije, Señor, si yo necesito que tú hagas otro milagro por mí, porque si tú me pusiste en ese lugar, ¿cómo va a ser que la hija del rey esté llegando en carro público cuando los impíos llegan en jipeta? Dice, y el Señor me dio una jipeta del año. Y dice, pero la cosa se complicó más, dice ella, porque entonces yo ahora con un trabajo de esa magnitud, con una jipeta, ¿cómo puede ser que yo viva en una casa alquilada? Necesito, Señor, que tú hagas otro milagro financiero. Y me dé una casa, y me dio un penthouse en Naco. Y yo me sentía mal. Yo decía, pues yo no soy hijo del rey. Porque aquí me acaban de sacar porque yo ando en un carro viejo y feo. Y yo, Señor, que no solamente soy tu hijo, sino que soy hasta pastor y tú me vas a hacer pasarme esa vergüenza. Y todo allí era gloria a Dios y aleluya. Yo sabía que aquello era un engaño. Y después que habló de todos los milagros financieros, dijo, ¿usted sabe por qué Dios no hace un milagro financiero con usted? Porque usted no da. Y si usted le da al Señor hoy todo lo que usted tiene, el Señor va a hacer un milagro financiero con usted. Y la gente comenzó a pararse. Se quitaban las cadenas, los anillos, los relojes, sacaban su cartera y la tiraban todo a los pies de aquella señora. Y después que hubo un derroche, todo el mundo dando, porque todo el mundo quería que el Señor hiciera un milagro financiero, oró diciendo, Señor, bendice a los que dieron. Los que andaban sin ni uno como yo, que no pudimos dar nada, que se lo lleve quien lo trajo. Los falsos maestros van a traer un mensaje lleno de tácticas y engaños ocultos, lleno de medias verdades, que terminan siendo mentiras completas para atraer a aquellos
que no conocen a Dios para lograr objetivos personales. Pero Pablo dice aquí no. El siervo de Cristo, el servidor de Cristo se llena de valor porque trae un mensaje que no viene cargado de inmundicia. Nosotros vivimos en un mundo que desmerita el evangelio. Pero mi hermano, tenga valor de servir al Señor. Tenga valor de predicar, porque lo que usted predica no es un mensaje de error y de engaño, es la palabra de Dios, que es el poder de Dios para la salvación de los hombres. ¿Saben lo que pasó en aquella iglesia? Que tiempo después, mucha de esa gente que daban, comenzaron a demandar al pastor y a la iglesia, acusándolos de haber sido estafados. Un siervo del Señor es una persona valiente, es una persona que confía en Dios, es una persona que trae un mensaje correcto y por último se llena de valor. ¿Saben por qué? Porque tiene intenciones correctas. Mira lo que dice el versículo 4. Dice, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios. ¿Saben por qué tenemos valor y debemos tener valor al servir a Cristo? Porque no servimos para nosotros. No servimos para reconocimiento de los hombres, sino servimos para que Cristo sea glorificado. Pablo dice, hemos sido aprobados, y la palabra aprobados que aparece allí comienza primero por ser probados por Dios. Pablo no dice cuándo ni cómo fue probado por Dios, pero lo cierto es que después de ser probado por Dios, entonces fue aprobado como un ministro del evangelio, como un servidor de Cristo. Dios había probado a Pablo y sabía que lo que había en su corazón no era el deseo de ser reconocido por los hombres, sino, como dijo Jesucristo, hacer lo que dijo Jesucristo. Pablo era un imitador de Jesucristo, dice en el capítulo 1, decir, yo no busco gloria de los hombres, sino busco la gloria de mi Padre. Cuando tú actúas para que Dios sea glorificado, no importa el contexto que te rodea, tú vas a obrar y vas a servir con valor. Cuando tú actúas no para crear daño ni traer maldad a nadie, tú puedes servir con confianza y con valor, porque los hombres no pueden ver tu corazón, ven el exterior, pero dice Pablo aquí, como dice en todas las escrituras, pero Dios examina los corazones. Y cuando tu corazón está aprobado por Dios, no hay nada a lo que debamos temer, porque nuestra intención es correcta en traer el evangelio a los hombres. Nuestra intención es correcta en buscar la gloria de Dios. ¿Qué hacemos con esto? ¿De qué manera esa intención me ayuda? ¿De qué manera la intención correcta me ayuda a servir al Señor? Me ayuda a servir al Señor porque cuando estoy acompañando a alguien, cuando estoy exhortando a alguien, puedo a obrar con libertad de conciencia al saber que lo que te estoy diciendo no es para maltratarte, sino para guiarte a que Dios sea glorificado en medio de tu vida. No voy a venir delante de ti o al lado de ti con chisme. Te voy a llevar a buscar a Dios para que Cristo sea glorificado. Voy a servir con mayor intención cuando las intenciones de mi corazón se corresponden con las intenciones que Dios nos ha dejado aquí en su palabra. Quiero terminar con dos aplicaciones generales. Una aplicación de manera particular y una aplicación como iglesia que vamos a mantener en estos días y que quisiera que mantengamos por siempre. En primer lugar, mi hermano, yo quiero que tú sepas que tú eres un servidor de Cristo. El Señor te ha escogido. El Señor ha comenzado a realizar su obra de fe en ti. Pero esa obra de fe tiene un propósito, que tú la reflejes por medio de un trabajo de amor.
Y ese trabajo de amor te hace ser un servidor de Cristo. Y como servidor de Cristo que eres, entonces tienes que ser una persona valiente. Una persona que sirve con temor es una persona que no va a servir. Es una persona que va a hacer lo que quieran los hombres y no lo que Dios quiera. Porque Dios nos ha llamado a servir y a vivir en medio de un mundo de oposición. Entonces tienes que ser valiente. Tienes que confiar en Dios. Tienes que cultivar en tu vida un mensaje correcto, y ese mensaje correcto viene de conocer el Evangelio, de aplicarte a tu vida el Evangelio, de saber cómo Dios te está transformando por medio del Evangelio. Y tienes que tener sinceridad en las intenciones de tu corazón. ¿Por qué tener sinceridad en las intenciones de tu corazón? Porque nunca debes servir buscando el reconocimiento de los hombres. Tienes que servir buscando la gloria de Dios. Cada día tienes oportunidades de servir, que Dios sea glorificado en ese servicio. Cada día te vas a encontrar personas a las que vas a tener que acompañar, a las que vas a tener que aconsejar, vas a tener que exhortar en el Evangelio. Exhórtalo de manera correcta, no con tus palabras, sino con la palabra de Dios. Y eso es lo que va a dar fruto, tal como hemos visto desde el capítulo 1 y podemos ver a lo largo de las Escrituras. Y en segundo lugar, como iglesia, tengo que hacerles una petición que a la vez es una aplicación. Como iglesia, mis hermanos, reconozcan cada día y sométanse a hombres que cumplan con lo que nos enseña la palabra de Dios aquí. No escojamos nunca un liderazgo por la apariencia externa. Pidámosle a Dios que nos revele su corazón. No lo escojan porque se ve bien. Escójanlo porque delante de Dios obren con bien. Oremos cada día que el Señor levante en medio nuestro hombres valientes que quieran servir al Señor. Hombres valientes, porque si somos guiados por hombres que no tienen valor, no vamos a llegar a ninguna parte. ¿Saben por qué? Porque la principal oposición al servicio del Señor dentro de la iglesia, ¿de dónde ustedes creen que viene? De la misma iglesia. Vamos a tener gente que se va a oponer a los caminos que el Señor está marcando. Y los pastores y los líderes tendrán que ser valientes para decir, eso no es lo que necesitamos. Lo que Dios nos ha mandado a hacer es esto. Y tenemos que seguir adelante. Y en ese caminar muchos van a caer. Otros se van a ir y nos van a querer desprestigiar. Pero el siervo del Señor tiene que ser un hombre valiente, que guíe al pueblo del Señor a donde el Señor quiera que lo guíe. Que guíe al pueblo a pastar, a alimentarse en pastos verdes. Pero para llegar a esos pastos tendrá que enfrentarse a los leones, tendrá que enfrentarse a las hienas, tendrá que enfrentarse a la inclemencia del tiempo, tendrá que enfrentarse a ovejas que van a querer tomar el camino incorrecto al que el pastor le está marcando. Y necesita ser valiente. Necesita ser un hombre que confíe en Dios, que no se apoye en su prudencia, sino que se apoye en Dios. Tiene que ser un hombre que predique la palabra correctamente, no solamente aquí en el púlpito, sino en la conversación coloquial del día a día. Si no predica la palabra de Dios, si no se apega a la palabra de Dios, que no sea un servidor en medio nuestro. Porque queremos hombres y mujeres que cumplan con lo que Dios ha diseñado y nos deja aquí en su palabra. Examina al que te lidera. Examina a aquel
que escoges para que sirva en medio nuestro. Examina sus intenciones. ¿Quiere un reconocimiento personal o busca el reconocimiento de Dios? ¿Quiere exaltarse? Y más adelante este capítulo 2 nos habla de eso. ¿O en lo que hace quiere exaltar a Dios? Que Dios nos guíe cada día a cumplir con eso. Esto representa un reto para mí como pastor y todos los que me acompañan en el equipo ministerial de la iglesia. ¿Por qué? Porque no queremos a nadie que su intención no sea que Cristo sea glorificado y que su pueblo sea cuidado como el Señor nos ha encomendado.